Hoy nos lanzamos a investigar un misterio. El misterio de nuestro propio conflicto interno. Tenemos sobre la mesa un texto que propone una idea que, si es cierta, lo cambia absolutamente todo. Sí, es bastante radical. Plantea que el culpable de casi todo nuestro sufrimiento psicológico no es lo que pensamos, no es el miedo, ni la ansiedad, ni la tristeza, sino un impostor que se esconde a plena vista. Nuestra misión hoy es desmenuzar una sola pista, una frase que podría resolverlo todo. El observador es lo observado. Es una forma muy buena de plantearlo. Como una historia de detectives, sí. Porque vivimos convencidos de que hay como dos personajes en nuestra cabeza, ¿no? Por un lado está el yo, el que siente, el que piensa, el detective, por así decirlo, y por otro, las experiencias, el miedo, la alegría, los pensamientos, los sospechosos, Siempre dos. siempre dos. Y lo que este texto argumenta de forma, pues, muy directa, es que esa separación es la gran ficción. Es la escena del crimen original de donde nace todo el conflicto. De acuerdo, pues vamos a analizar esa escena del crimen. El texto arranca con una afirmación que es, muy potente. Dice que el problema no es sentir miedo. ¿No? Para nada. El problema es la creencia de que existe un yo separado del miedo, que tiene que luchar contra el miedo. Exacto. Es como si la mente creara un personaje, este observador, y luego le pusiera delante un monstruo que ella misma acaba de dibujar. Y el ejemplo más claro que da es el del miedo, precisamente. Sí. En cuanto aparece una punzada de miedo, la reacción es casi automática. Es fragmentar la experiencia. De repente hay dos cosas. Esto desagradable que siento, por un lado, Y por otro, yo que lo estoy sintiendo y no me gusta. justo. Y a partir de ahí se declara la guerra. Queremos controlarlo, reprimirlo, analizarlo, escapar. Pero, a ver, eso parece una reacción completamente lógica y natural, ¿no? Siento algo que me hace daño, así que mi instinto es, pues, quitármelo de encima. Es supervivencia básica aplicada a nuestro mundo interior. Lo parece, sí. Y ahí está la trampa. Lo paradójico, según el texto, es que la energía del conflicto, esa lucha agotadora, no la genera el miedo en sí. Ah, ¿no? No, la genera esa distancia artificial que creamos. La urgencia por hacer algo con el miedo es el conflicto. El yo que siente miedo y el miedo son en realidad parte del mismo movimiento, son la misma ola. Pero en el momento en que una parte de la ola se cree separada y dice, no quiero ser esta ola, ahí empieza una batalla imposible. Vale, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque para demostrar esto, el texto nos presenta una prueba de contraste fascinante. La emoción de la ira. Sí. A veces, cuando alguien está completamente furioso, no hay separación. La persona no dice, estoy aquí, observando mi ira y decidiendo qué hacer con ella. No, ¿qué va? No, la persona es la ira. Precisamente. En ese instante de identificación total, no hay fricción interna, no hay un yo luchando contra su ira. Simplemente la energía de la ira arde y se expresa. Y aunque sus consecuencias externas puedan ser desastrosas, Claro. psicológicamente en ese preciso momento no hay conflicto. Nadie dice yo y mi ira estamos en guerra, porque son la misma cosa. Es una distinción sutil pero demoledora. Ujú. Entonces, la tesis es que el sufrimiento no viene de la emoción, sea la que sea, sino de la fractura interna. Ajá. La lucha solo puede existir si hay dos bandos. Y con el miedo casi siempre nos empeñamos en crear dos. Exacto. El texto usa este contraste para apuntar al verdadero origen del problema. Con la ira, a veces solo hay un bando. Con el miedo, casi siempre creamos dos. Y es esa creación, ese acto de dividirnos lo que nos agota y nos mantiene atrapados. Entonces, si este observador que creamos es el origen de todo el lío, ¿qué es exactamente? El texto deja muy claro que no es una especie de conciencia pura o un testigo imparcial, que es una idea muy extendida, no. Para nada. Esa idea la descarta de plano. La definición que da es mucho más directa y la verdad bastante chocante. El observador es el pasado. ¿El pasado? Creación de todos nuestros recuerdos, nuestras heridas, nuestras conclusiones, lo que hemos aprendido, los miedos, las imágenes que nos hemos hecho de nosotros mismos. Todo ese conglomerado, todo ese archivo, mira el instante presente y lo juzga. Espera un momento. El texto dice que el observador es solo el pasado. Eso.
A mí me suena demasiado simplista. Mi pasado también incluye alegría, sabiduría, lecciones aprendidas. ¿Está sugiriendo que todo eso es parte del problema? ¿O estoy entendiendo algo mal? Es una pregunta clave. No es que el contenido del pasado sea intrínsecamente malo. El problema es el mecanismo. A ver, pongamos un ejemplo concreto para que se entienda. Vale, Imagina que alguien te cierra el paso bruscamente en el tráfico. La reacción inmediata es un fogonazo de ira. Eso es lo observado. Sí, todas las veces que te has sentido, pues, ninguneaba. Es la creencia aprendida en el pasado de que la gente debe respetar las normas. Es la conclusión pasada de que si no te reafirmas, te pasarán por encima. Entiendo. Todo ese paquete de condicionamiento pasado es el observador que se levanta y juzga el momento presente diciendo, esto está mal, es una ofensa, tengo que reaccionar. Entiendo. Así que no es un yo real, sino una especie de eco del pasado que se disfraza de autoridad en el presente. Una reacción en cadena que se hace pasar por un agente consciente. Precisamente, el texto afirma que es ese pasado el que se proyecta y dice, esto que ocurre no me gusta, debo intervenir, debo cambiarlo. Y de ahí nace la ilusión de ser alguien que observa, cuando en realidad es solo el pasado reaccionando automáticamente. ¿Como un programa de ordenador? Vale, creo que estoy siguiendo la lógica del problema, pero sigue sonando a un acertijo. ¿Cuál es la pieza final que hace que todo encaje? Y supongo que es la famosa frase, Esa es. el observador es lo observado. Esa es la pieza clave. Y lo fascinante es cómo el texto la descompone para que no se quede en un simple koan-sen, ¿sabes? Nos dice, el miedo que sientes ahora es un movimiento de la memoria, una reacción basada en experiencias pasadas. Ya. Y el observador, que se asusta, lo juzga y quiere eliminarlo, ¿qué es? También es memoria. Ah, Son la misma sustancia, el mismo pasado, manifestándose de dos formas que parecen distintas, como el vapor y el hielo son ambos agua. y no se detiene ahí. Aplica la misma lógica a los pensamientos, que es donde a mí me explota un poco la cabeza. Siempre hemos oído el mantra de la autoayuda. Tú no eres tus pensamientos. Sí, claro. Pero el texto dice que el pensador no está separado del pensamiento. Es más, dice que el pensador es un producto del pensamiento. ¿No es eso una contradicción? Ayúdame a reconciliarlo. Es la pregunta del millón porque choca frontalmente con lo que nos han dicho siempre. La idea de tú no eres tus pensamientos sigue manteniendo la dualidad. Hay un tú verdadero y luego están los pensamientos, que son como nubes que pasan. Claro, es un primer paso. Es un primer paso útil, sí, pero según este análisis, no va a la raíz. Lo que aquí se plantea es más profundo. Los pensamientos simplemente aparecen, fluyen. Y para darles un centro, un dueño, la mente crea la ficción de que hay alguien que los está pensando. Pero ese alguien, ese pensador, es solo otro pensamiento más. El pensamiento yo. O sea, No hay un nido de donde salgan los pájaros, solo hay el volar. El nido es una idea que creamos después para explicar el vuelo. de acuerdo, creo que lo pillo. El yo no es el origen, sino una consecuencia. Un pensamiento que se agarra a otros pensamientos para darse la sensación de que existe. ¿Y esto a dónde nos lleva? Porque si es así, significa que toda la industria del desarrollo personal, basada en que yo puedo gestionar mis emociones, O controlar mis pensamientos. exacto, parte de una premisa falsa. Esa es la implicación más radical. Todo ese modelo se basa en un sujeto que manipula un objeto interno. Pero si el analista es parte de lo analizado, si el controlador es parte de lo controlado, toda la estructura se derrumba. No hay un yo y mi miedo. Solo hay un estado de miedo. No hay un yo y mi pensamiento. Solo hay pensamiento fluyendo. No hay un yo intentando liberarse. No, porque según este texto, el yo es precisamente la cárcel. Es el problema intentando resolver el problema. Y la pregunta inevitable es, ¿si esto es verdad? Si no hay dos, si no hay nadie que pueda luchar, ¿qué pasa en la práctica? ¿Nos quedamos paralizadas? ¿Nos consume el miedo sin que hagamos nada? Parece contraintuitivo, sí, pero según el texto, ocurre justo lo contrario. Lo primero que sucede es que el conflicto, la lucha interna, no puede sostenerse. Simplemente se desvanece. Toda esa energía inmensa que malgastábamos cada día en resistir, en controlar, en reprimir, en analizar, en escapar, de repente se libera. Es una cantidad de energía brutal.
brutal, que siempre ha estado ahí, pero invertida en una guerra civil inútil. ¿Y esa energía liberada a dónde va? ¿Qué hace? Se convierte en lo que el texto llama atención total. Pero ojo, hay que tener cuidado con este término. ¿Por qué? No es la atención que nosotros dirigimos, es una atención que surge sola, una percepción que no está dividida ni dirigida por el pasado. En esa atención, el miedo puede aparecer, claro, pero lo hace sin fricción. No tiene un enemigo que lo reciba. Se le ve por completo. Se le ve por completo, sin juicio, sin la historia del yo. Y en esa visión total, al no haber un yo que lo resista y lo alimente con su lucha, el miedo pierde su continuidad, se disuelve. No porque lo hayamos combatido y ganado. No, sino porque no tiene nada a lo que aferrarse para seguir existiendo. Esto me parece fundamental. No es una técnica. No es algo que una haga. No es una nueva estrategia para estar presente o una forma de mindfulness. Exacto, y el texto es muy enfático en esto. Mucha gente oirá esto y pensará, vale, esto es mindfulness. Pero hay una diferencia clave. El mindfulness a menudo lo practica un yo que quiere conseguir un resultado, calmarse, reducir el estrés. Sigue habiendo un observador. Sigue existiendo el observador que quiere cambiar lo observado. Lo que aquí se describe es la atención que surge precisamente cuando ese observador, el hacedor, se ha revelado como una ilusión y por tanto desaparece. Es una consecuencia de la visión, no un acto de voluntad. Entiendo. Cualquier intento de prestar atención total sería de nuevo el observador, el pasado intentando controlar la experiencia. Es la misma trampa. Pero entonces surge otra duda. Una crítica habitual a estas ideas es que fomentan la pasividad. Si no lucho contra mis problemas, simplemente me resigno a ellos. El texto debe de abordar esto, ¿no? Por supuesto. Y argumenta que es justo al revés. La lucha contra el miedo es una forma de parálisis, porque toda tu energía se consume en la batalla interna y no queda nada para la acción inteligente en el exterior. Claro. Cuando esa energía se libera, no te quedas pasivo, te conviertes en pura percepción. Si hay un peligro real delante, un coche que viene hacia ti, la acción es inmediata, total, sin la vacilación del yo que piensa ¿qué hago? La acción surge de la percepción directa, no de la reacción condicionada. La verdadera pasividad es estar atrapado en los patrones de siempre. De acuerdo. Para llevarlo a tierra, ¿cómo cambia esta comprensión la forma en que alguien afronta, no sé, una reunión de trabajo estresante? Pues mira, en una reunión estresante, el patrón habitual es, surge la ansiedad, yo observado, y el yo, el observador, empieza a luchar. No debería estar nervioso, tengo que parecer segura, ¿qué pensarán de mí? Todo esto es el pasado reaccionando y consume el 90% de tu energía. Ya. Si se ve la unidad, que la ansiedad y el yo ansioso son lo mismo, la lucha cesa. La energía de la ansiedad está ahí, sí, pero no hay un conflicto añadido. Y toda la energía liberada está disponible para escuchar de verdad, para pensar con claridad y responder a lo que está ocurriendo en la sala, no a los fantasmas de tu cabeza. La acción se vuelve mucho más precisa. Resumiendo, hemos estado siguiendo las pistas en un caso de identidad equivocada. Hemos visto que el origen de nuestro conflicto interno no está en las emociones, sino en la ilusión de que hay un yo separado que tiene que luchar contra ellas. Y la revelación clave, el momento en que el caso se resuelve, es la visión directa de que ese detective, el observador, y el sospechoso, lo observado, son un único movimiento. ¿No son dos? No son dos. Son la memoria, el pasado, manifestándose y creando la ficción de un sujeto y un objeto. Esto cambia por completo la perspectiva sobre la mejora personal, porque sugiere que cualquier esfuerzo del yo por arreglarse a sí mismo es parte del problema, no de la solución. Es el problema intentando resolver el problema. O como decíamos antes, es pedirle al fuego que apague el fuego. Exactamente. El texto concluye que en esa visión sin observador, en esa atención no dividida, termina el sufrimiento y comienza la libertad. Y esto nos deja una pregunta final para reflexionar. Si casi todos nuestros métodos para encontrar la paz, desde la terapia hasta la autoayuda, se basan en la idea de entrenar a una parte de nosotros para que controle o venza a otra. Y si el único acto verdaderamente liberador fuera ver, sin esfuerzo alguno, que esa batalla siempre ha sido una guerra civil con un solo soldado.